Hola, buenos días. Soy Nuño Rodrigo, soy subdirector de 5 días y redactor jefe del País. Quería daros a todos la bienvenida por estar hoy con nosotros esta mañana en esta edición de Foro Futuro, el Observatorio de Tendencias Económicas creado por 5 días en colaboración con el Banco Santander. Empezamos hace ya muchos años con la idea de crear un entorno donde analizar desde un punto de vista sosegado y objetivo la actualidad económica y las tendencias profundas, un poco en esta doble velocidad. La verdad es que no se me ocurre una temática que acabando el trimestre, ¿no? El primer trimestre de 2025 incluye estos dos elementos, la actualidad más candente y las tendencias profundas como el comercio exterior, la llamada guerra comercial, los aranceles. Intentando bajar un poco al terreno, lo hemos llamado comercio exterior a la búsqueda de nuevos mercados en un mundo cambiante. Pues el mundo cambia prácticamente cada día, cada hora, como estamos viendo esta misma semana. Ahora mismo es el principal factor que está moviendo los mercados financieros internacionales. Lo vemos estos días con las nuevas oleadas arancelarias, represalias, etcétera. Pero también el escenario comercial cambia los planes de las empresas en el corto y en el medio plazo. Es un escenario que cambia cada día, y si nos alejamos un poco más el foco, nos vamos a la macro, pues estamos probablemente viendo el mayor paso atrás para la globalización desde que empezó hace más de un cuarto de siglo, y que las implicaciones a todos los niveles las estamos viendo. En España, de momento, parece que las empresas no ven la situación tan mal como en otras latitudes. Hay un cierto mayor optimismo, pero la incertidumbre es extrema y está para todo. Hay para todos, en particular para los sectores más afectados directamente. Vemos estos días el motor, maquinaria, herramienta, metales, medicamentos, agroalimentario, un sector muy, muy importante en España. Esto obliga a diversificar destinos, a mejorar los mecanismos de apoyo, adaptarnos a las tendencias globales de consumo y de cadena de suministro, y también a buscar el respaldo de la administración. Entonces, bueno, para ver cómo se pueden afrontar estos retos estamos aquí. Os voy a presentar. Amparo López Cenovilla, secretaria de Estado de Comercio, muchísimas gracias por venir y buenos días. Buenos días, muchas gracias. A mi derecha, Beatriz Regueros, directora de Área de Operaciones por cuenta del Estado de CESTE. Buenos días, Beatriz. Buenos días, encantada. Y Jaime Uscola, responsable de negocio internacional del Banco Santander. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días y bienvenido. Bueno, como os lo comenté, la cobertura de este debate se va a publicar el 29 de enero. Sí que os diría que tenemos una hora para debatir, creo que está bien, siendo 3 personas. Sí que me gustaría que fuera un debate lo más rico posible, lo más fluido y lo más natural, porque eso hace mucho más interesante, y aquí estamos para aprender. Pero bueno, por empezar un poco, ¿cuáles son me gustaría saber, hasta donde sepáis vosotros, obviamente, qué estrategias están adoptando las empresas españolas para diversificar mercados en un entorno como el actual? No sé, Amparo, si nos puedes comentar. Gracias. Buenos días, Nuño y Beatriz y Jaime. Bueno, pues en primer lugar, y casi como has empezado por la situación, digamos, geopolítica y geoeconómica tan compleja y esta llamada guerra comercial, pues mi primer mensaje sería decir que la guerra comercial no interesa a nadie, pero no interesa ni al país o países que pueden sufrir eventuales aranceles, ni tampoco al país que los impone, porque se van a traducir, esos aranceles van a significar precios más caros, menos posibilidades de acceso a los consumidores y, en definitiva, afectar tanto a los mercados como a las empresas. Entonces, un mensaje general de lamentar esos aranceles y, evidentemente, la estrategia de la Unión Europea y de España siempre es una estrategia, digamos, de construcción constructiva, de negociación, pero tampoco vamos a permanecer impasibles si hay aranceles que resultan perjudiciales a nuestra economía y son, sobre todo, injustos. En este contexto, me gustaría también señalar como segundo mensaje que siempre desde el Gobierno y desde la Secretaría de Estado de Comercio lo que vamos a hacer es una tarea de acompañamiento a las empresas, los primeros sectores que se han visto afectados, los primeros aranceles que se anunciaron, que de facto son los únicos que hay ahora, que son los del aluminio y el acero. Ya hemos mantenido diversas reuniones con los sectores, estamos monitorizando la situación y siguiéndola de manera, digamos, detenida.
Lo mismo estamos haciendo con otros sectores que se pueden ver afectados como el agroalimentario o, por supuesto, el de la automoción, con los recientísimos anunciados ayer del 25% a los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos. Pero bueno, por enlazar con la pregunta, evidentemente en una situación compleja como la actual, diversificar mercados, hacer que nuestras exportaciones, digamos, se extiendan a mercados alternativos o se enriquezcan de esa manera es una tarea primordial y una estrategia primordial no solo para nuestras empresas, sino también para los gobiernos y para la propia Unión Europea. De alguna manera podríamos decir que esa agenda de diversificación de mercados ya estaba presente en la hoja de ruta de la política comercial, que como sabéis, la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea, pues la suscripción de esos tratados comerciales de libre comercio de alguna manera ya estaban en la hoja de ruta de la Unión Europea. Creo que es una buena noticia y por poner un ejemplo, además de un mercado con el que España tiene una conexión enorme por lazos históricos, económicos y culturales como es Latinoamérica, con la conclusión, por ejemplo, del acuerdo político con Mercosur, la modernización del acuerdo de México y la entrada en vigor del acuerdo de Chile, más otros acuerdos que pueda haber con Colombia, Centroamérica o Perú, se cubre el 98% de los mercados latinos. Es decir, es importantísimo diversificar y era una estrategia que estaba en la hoja de ruta y que continuamos, digamos, impulsando. También es importante ver que el 40% de nuestras exportaciones salen fuera de la Unión Europea. Esto es una tendencia que ya empezó durante la pandemia y que se ha venido viendo que se ha ido fortaleciendo. Y también, en este sentido, señalar que desde la Administración tenemos que acompañar a nuestras empresas, a nuestras pymes, con estrategias para permitirles esa diversificación, con estrategias de inteligencia de negocio, con la promoción que realizamos fundamentalmente a través de ICEX o la participación en ferias internacionales, porque lo que nos ha demostrado, sobre todo nos demostró la pandemia, es que la digitalización y la internacionalización son las dos palancas que hacen a las empresas y en particular a las pymes más resilientes. Por tanto, diría que esa estrategia, digamos, de diversificación es importantísima y que tenemos que impulsarla a través de todas las palancas y herramientas que he comentado. Muchas gracias. Pues, Beatriz o Jaime. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, un placer estar aquí con estos colegas, además, ¿no? con mi jefa, por un lado, y con el Banco Santander, con el que trabajamos tan estrechamente día a día, ¿no? Yo creo que es muy interesante, en el marco en lo que ha estado comentando la Secretaria de Estado, yo creo que es absolutamente indiscutible que todos los temas de geoestrategia y de riesgo político en general, nosotros como aseguradores de riesgos y aseguradores de riesgo político, que es un poco el instrumento que gestionamos desde CESCE, de la mano de la Secretaría de Estado de Comercio, es evidente que las empresas cada vez incorporan más en sus decisiones, tanto de inversión como de exportación, elementos geoestratégicos que a lo mejor hace una década no eran tan relevantes, ¿no? Yo creo que este es el primer cambio importante que estamos viendo y yo creo que eso es muy interesante porque toda esta tendencia general de guerra comercial, por un lado, que como bien decía la Secretaría de Estado, no beneficia a nadie, al contrario, y genera un montón de efectos micro que además van en sentidos contrarios y que, por lo tanto, el definir un efecto concreto de un sector concreto y de una medida concreta es tan complicado, porque depende de muchísimas cosas, pero el efecto neto siempre es negativo, que yo creo que eso es muy importante ponerlo encima de la mesa. En ese contexto, lo que creemos que va a ocurrir es un acortamiento en las cadenas de valor, una segmentación de mercados, una fragmentación de mercados muchísimo más grande que la que teníamos hace unos años y, por lo tanto, todas las estrategias de inversión y de exportación se toman en un contexto radicalmente distinto por parte de las empresas y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es verdad que todavía probablemente ha pasado poco tiempo desde la pandemia, que probablemente ha sido la ruptura más grande en cuanto al concepto de globalización, entendiendo que siempre traía beneficios y hemos visto cómo tiene también algunos efectos negativos desde el punto de vista logístico en situaciones muy extremas como fue la pandemia, aunque todavía a lo mejor no es tan fácil medir qué es lo que ha supuesto en global en la modificación de las cadenas, pero lo que está claro es que hay un incentivo muy grande a cortarlas y acercarlas geográficamente. Yo creo que aquí el reto al que nos enfrentamos ahora es no reducir esa diversificación de mercados que habíamos visto ya en la exportación española en los últimos años y que es tan relevante, ¿no? Yo creo que habían ocurrido dos cosas muy importantes en la evolución de la exportación. Una de ellas, que la exportación como estrategia de las empresas españolas ha dejado de ser
una vía que solo se utiliza en momentos en los que se produce una crisis de demanda interna, que era un poco la parte tradicional de hace décadas, y yo creo que ya podemos decir, desde hace ya 10 años probablemente, que es una estrategia permanente de las empresas españolas, y yo creo que eso es una buena noticia. Y, por otro lado, ese incremento de la exportación fuera de la Unión Europea también es un elemento que diversifica, que equilibra y que es muy relevante, ¿no? Con lo cual ahora pues nuestro papel es esperar a ver, acompañar a las empresas como instrumento de acompañamiento, como decía la Secretaria de Estado, promover y ayudar a las empresas en este proceso en el que se tiene que mantener la diversificación, pero en un contexto muy diferente en el que la gestión de los riesgos políticos también es muy relevante, ¿no? Y ahí estamos nosotros como aseguradores de riesgos políticos, bueno, pues para acompañar y echar una mano en ese proceso. Yo creo que es muy pronto todavía para ver un poco efectos directos en el cambio de las estrategias de las empresas, pero sí que creo que estamos en el inicio de ese proceso. Muy bien, bueno, pues nada, buenos días y gracias por la invitación. Un placer estar aquí también acompañado como hoy, ¿no? ¿Qué visualizamos en el mundo empresarial como estrategia de diversificación, ¿no? Yo aquí creo que lo primero es identificar muy bien cuáles son los dos ecosistemas que tiene España en el sector exterior. Por un lado tenemos lo que es el comercio exterior, ¿no? Todo lo que hacen las empresas españolas con el exterior desde España, exportaciones e importaciones, ¿vale? Y de alguna manera hay una serie de variables muy relevantes a contemplar. La primera es la transaccionalidad de esas exportaciones, cuál es mi riesgo de contraparte, cómo voy a cobrar mi exportación y cómo puedo asegurar el riesgo, ¿no? La realidad es que el mundo del aseguramiento en el cobro es fundamental. Lo segundo es cómo financio mi actividad en el exterior, tanto la exportación como la importación, ¿eh? No olvidemos que de una buena importación a veces también surge una capacidad de producto potente en una futura exportación, ¿no? Y luego también, desde el punto de vista del comercio exterior, la gestión de las divisas, ¿no? Que luego me referiré a ello con esta volatilidad y con esta apreciación del euro, que también tiene un impacto relevante, ¿no? Y eso, de alguna manera, es uno de los enfoques en la diversificación desde el punto de vista empresarial. Y por otro lado tenemos las inversiones, es decir, una empresa cuando después de unos cuantos años lleva exportando en un determinado mercado, a veces toma la determinación de implantarse de manera local e invertir, ¿no? Y montar una filial, una subsidiaria, con la que pasa a ser una empresa multinacional, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues también es una filosofía de diversificación que venimos observando, ¿no? En los últimos años, y donde yo creo que España pues ha tenido un papel muy relevante, ¿no? en el establecimiento en mercados exteriores, y por cierto con muy buen hacer y con muy buen nombre, ¿no? La marca España creo que es algo que en un contexto tan volátil como se ha mencionado, pues está claramente en un momento con una percepción internacional muy positiva, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Pues el contexto es de bastante más incertidumbre en la que veníamos en los últimos años, ¿no? Aspectos a considerar, yo diría, oye, el 99% de la población mundial está fuera de España, más del 99 o el 99% del PIB mundial sigue siendo exterior, ¿no? a España, por tanto las oportunidades siguen estando ahí, ¿no? Es verdad que creo que con los elementos que tenemos para cubrir el riesgo, para acceder a nuevas contrapartes, y con la filosofía de producto que tenemos en España, seguimos teniendo buenas oportunidades. Además de esa aproximación en comercio exterior o inversión, tenemos que contemplar, yo diría, oye, el sector en el que nos estamos desarrollando. Puede haber políticas arancelarias que ahora mismo están encima de la mesa, pero es importante una buena preparación previa a esa diversificación desde España. Y tenemos la suerte de contar pues con agentes que nos ayudan. Se ha mencionado el ICEX, CESCE o las propias entidades financieras como Santander, ¿no? Tenemos una red especializada para ayudar a las empresas en ello. De ese buen diagnóstico de mi sector tenemos que ver la región a la que nos dirigimos, ¿eh? Geográficamente no es lo mismo pues esta exportación de proximidad, ¿no? El 60% aproximadamente está en Europa, el 40% está fuera de Europa, y ahí pues efectivamente los aspectos a contemplar son distintos, ¿no? Creo que tenemos, y lo ha mencionado Amparo, una capacidad de acceder a los mercados exteriores gracias a la digitalización diferencial, ¿eh? Esto en un mundo global nos hace mucho más eficientes en un proceso de búsqueda de nuevas oportunidades y de nuevos clientes, ¿no? Antes tenías que coger la maleta y tirarte una semana fuera, ¿no? Tocando puertas de nuevos clientes. Hoy hay mucha parte de ese proceso que digitalmente puedes realizarlo desde España de una forma muchísimo más eficiente, ¿no?
Y luego creo que también se abren nuevos mercados, ¿no? En este contexto pues tenemos Oceanía, tenemos África, tenemos América Latina. Bueno, creo que las empresas españolas en los últimos años también han ido, ¿no?, abriendo nuevos mercados, que también, pues de esa diversificación que ha mencionado la secretaria de Estado inicialmente, pues visualizamos, oye, con cautela, con prudencia, pero una gran oportunidad todavía para las empresas españolas, ¿no? Muchas gracias. Lo tenía apuntado, pero creo que fue esta semana que publicamos que España había registrado el mejor saldo por cuenta corriente desde que usamos pesetas. En este sentido, y un poco lo que me comentabas, creo que lo habéis comentado los tres, un poco con distintas palabras, parece como que venimos ya con los deberes hechos en comercio exterior o con parte del trabajo avanzado. Deberes hechos no se debe decir nunca. Venimos mejor preparados que en otras situaciones para afrontar una incertidumbre, más diversificados, con una economía más volcada, menos dependiente de los sectores tradicionales, con mucha exportación de servicios. No sé si compartís esta visión, que el escenario fragmentado que decías, estamos un poquito más preparados que de lo que hubiéramos estado en otro contexto. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, como tú dices, siempre queda camino por recorrer, pero sí que yo creo que hay una preparación mejor, pues con esas palancas, por ejemplo, que también mencionaba Jaime, como la de la digitalización y la incorporación de todo tipo de tecnologías que van a permitir hacer y diversificar aún más, digamos, los mercados y las oportunidades. Sí que creo que nos coge mejor preparados y que también tenemos instrumentos tanto en el sector público como el privado, porque creo que hay que mencionar que la colaboración público-privada siempre funciona muy bien, pero creo, y lo comentábamos antes de empezar el coloquio, que en este sector y en la contribución al sector exterior es magnífica. Creo que esto sí que impulsa a las empresas y esa diversificación a distintos mercados. Yo a lo mejor añadir en este tema que yo creo que una de las áreas, lo ha comentado antes Amparo también, ¿no? A lo mejor uno de los retos, ¿no?, una de las cosas que tenemos que mejorar y que nos ha costado más tiempo es, por ejemplo, Latinoamérica, ¿no? A mí me sorprende mucho, nosotros en nuestra cartera de riesgo, por ejemplo, Latinoamérica tiene muy poquito peso, cuando hace años era muy relevante. Yo creo que ahí el acuerdo UE-Mercosur es una estrategia absolutamente indispensable, ¿no?, para de verdad generar esa diversificación en un área del mundo en la que el equilibrio entre riesgo y potencial de crecimiento yo creo que es muy relevante, ¿no? Porque es verdad que hay otras áreas de crecimiento, de potencial de crecimiento muy alto, como es África, del que hablamos muchísimo y que es otra asignatura pendiente, pero también es cierto que tiene un nivel de riesgo mucho más elevado, ¿no? Mientras que en Latinoamérica yo creo que ahí sí que hay un equilibrio como área a desarrollar más, que debiera ser probablemente uno de los retos que nos impongamos para los próximos años, ¿no? Sí, desde luego la conclusión del acuerdo político con Mercosur yo creo que ha sido un paso adelante enorme. No hay que olvidar que la Unión Europea representa un mercado de 450 millones y si le sumamos aproximadamente los 250 o 270 que implica Mercosur, esto hace que es un mercado global importantísimo, ¿no? Y en esta estrategia, digamos, de diversificación, por supuesto, digamos, nutrir esta red de acuerdos comerciales es absolutamente fundamental. También, aparte evidentemente de África, que es un continente con una potencialidad tremenda y donde también estamos volcando un poco nuestra, nuestra acción exterior a distintos niveles, tanto políticos como económicos. La zona ASEAN, la zona de Asia, también es un destino donde también se están trabando distintos tipos de acuerdos comerciales que yo creo que además en circunstancias complicadas como las que vivimos ahora a nivel de geopolítica, pues a lo mejor acuerdos comerciales que llevaban tiempo, digamos, si se puede utilizar esta expresión, un poco atascados, va a ser la forma de catalizar e impulsarlos. Todos estos acuerdos está ocurriendo con el acuerdo con India, que estamos viendo que está avanzando, y esta zona también de Asia es importante y es una zona de mercados a la que también tendríamos que acceder. Yo quizás añadiría, además de lo que se ha mencionado, nuestra ubicación geoestratégica, ¿no? Yo creo que España efectivamente tiene una inercia en los últimos 20 años muy favorable en el sector exterior. Aún tenemos un recorrido grande sobre el peso porcentual del PIB, es decir, que la buena noticia es que aún, habiendo hecho, yo creo, unos años pues muy positivos, ¿no?, y con una muy buena colaboración público-privada, el peso específico del sector exterior sobre el PIB todavía tiene un recorrido grande en España, ¿no? Y esa es la buena noticia. Y añadiría, que a esa inercia, con la consecuente atención a la o al momento actual, ¿no?, a nivel económico, España puede desempeñar un papel como puente entre Europa y América Latina. Podemos ser también la puerta de entrada a África, ¿no? Tenemos una ubicación
pues privilegiada, ¿no? En ese sentido, y de alguna manera pues creo que con estos acuerdos que se han mencionado pues existe una oportunidad, ¿no? Para de alguna manera, oye, pues jugar un papel determinante, ¿no? Y luego también creo que es muy relevante otros factores, ¿no? Pues oye, el mix energético que tenemos en España, que nos hace pues tener también un potencial de crecimiento con una diversificación muy interesante. Este momento europeo, ¿no? De una mayor cohesión, creo que también con nuestros socios principales de exportación, ¿no? Que al final son pues, Francia y Alemania, seguimos teniendo una concentración muy importante. Oye, si de esta cohesión europea surge un refortalecimiento de las infraestructuras y de alguna manera un crecimiento mayor en nuestros dos principales clientes, pues también oye, nos puede favorecer, ¿no? Desde el punto de vista de crecimiento. Decías antes, Beatriz, que es muy complicado medir el impacto de los aranceles, pero yo soy periodista y soy un poco pesado, así que yo os voy a preguntar en todo caso. Es verdad que los aranceles es más bien la perspectiva, porque hay aranceles que, como decías Amparo, solo están implantados los del metal y los del acero y el aluminio. Los otros los anuncia, luego los retira, los pone, los tal. Eso nunca sabemos, pero sí que me gustaría saber esto cómo está afectando a determinados sectores, ¿no? Actualmente. Tenemos los ya impuestos, digamos, del aluminio y el acero del 25% y los anunciados ayer que parece que van a entrar en vigor para automoción y automóviles fabricados y parece que determinados componentes también de en torno a ese 25%. Un mensaje general sería que España está menos expuesta al mercado estadounidense que otros países de nuestro entorno. Tiene una exposición menor, en torno al 4% de sus exportaciones. Esto no nos debe llevar tampoco un mensaje de vamos a estar aquí tranquilos, porque evidentemente tenemos que trabajar y evidentemente habrá un impacto, porque no solo hay que medir el impacto directo, sino también el indirecto por afectación efectivamente de otros países. Pero estamos monitorizando la situación en tiempo real. Creo que es un poco prematuro hablar de impactos más concretos, más allá de las cifras estas generales que te acabo de dar, y lo que sí que estamos haciendo es un seguimiento con los sectores, pues hablando continuamente con ellos y viendo qué medidas pueden de alguna manera ayudarles más en este proceso. Todo este proceso también, evidentemente, lo estamos haciendo en coordinación con nuestros socios de la Unión Europea, porque toda la respuesta que se dé, que será una respuesta firme, proporcionada, pero, como ya ha dicho la presidenta de la Comisión y también el comisario de Comercio, si es necesario, tendrá que ser contundente, la tenemos que preparar a ese nivel europeo, y sí que estamos celebrando distintas reuniones de coordinación a nivel de la Comisión con los Estados miembros para ver cuáles son los instrumentos más eficaces para responder, pero sí que los tenemos, y en este sentido, digamos que las primeras medidas que se van a adoptar a nivel europeo, que ya se han anunciado, es recuperar las medidas de rebalanceo, de reequilibrio, que ya se plantearon cuando se impusieron aranceles por la anterior administración norteamericana en los años 2018 y 2020. En principio, estos aranceles, o estas medidas, mejor dicho, de reequilibrio, afectan a una lista de productos que ha estado en consulta hasta el día de ayer, hasta el 26 de marzo, para los Estados miembros, pues para ver un poco qué productos de los que están en la lista tienen que continuar o si se tiene que hacer algún cambio, y en principio esas medidas van a afectar en torno a unos 26.000 millones de euros, que es lo que se calcula el daño de las, que puede implicar, o las exportaciones que pueden implicar a Estados Unidos. Pero ahora mismo creo que no podemos cuantificar, digamos, el detalle fino, porque, como decíamos, ahora mismo hay muchos anuncios, pero poca concreción. Y también me gustaría ratificar ese mensaje de que nuestra primera estrategia como Unión Europea y como España siempre tiene que ser la de construir una agenda positiva, más con un socio de la importancia a todos los niveles de Estados Unidos, que es un socio geoestratégico y político importantísimo, con el que tenemos unas relaciones económicas y comerciales muy fuertes, muy sólidas. Es el primer destino de la inversión extranjera, también nuestro primer inversor en España, y creo que nuestro primer input hacia esta situación tendría que ser el de construir una agenda positiva. Solo en el caso de que eso no se demuestre posible, y siempre haremos todos los esfuerzos por negociar, pues habrá que aplicar esas respuestas, pero como os digo, pues en principio a partir del 12 de abril esas contramedidas ya se aplicarán, y ahora mismo estamos en ese proceso
de terminar de afinarlas a nivel europeo. También sabéis que dentro de las fechas de anuncios está la del 2 de abril. Entonces yo creo que la fecha del 12 de abril pues, nos permite tener un periodo de tiempo un poco más amplio para ver todos los impactos y cuáles son las medidas más eficaces para responder. Bueno, oye... Vosotros con el banco que trabajáis con las empresas en el día a día, igual os han trasladado algunas inquietudes. Sí, o sea, la inquietud, evidentemente, de la política arancelaria de la nueva administración, pues es muy tangible, ¿no?, en el día a día de las empresas españolas, ¿no? La realidad, como ha dicho Amparo, es que aún hay poca concreción, ¿eh? Bueno, habrá que ver un poco desde el mensaje a la aplicación efectiva, pues cuál es el camino. Efectivamente, España, al final, oye, Estados Unidos es un país pues con una presencia muy relevante, ¿no? No tanto en el comercio o en la relación comercial, ¿no?, de flujo, es nuestro sexto destino de exportación en España, es el cuarto origen, ¿no?, en el año 24 de nuestras importaciones, es decir, que tenemos un flujo bilateral, ¿no?, pues de en torno al 4 o 5% en exportación y aproximadamente 6-7% de las importaciones, con lo cual también, bueno, pues hay que ver cómo se balancea esa política arancelaria de los dos lados, ¿no? Y yo creo que también donde tenemos que poner un punto de atención muy relevante es en la inversión, ¿no? Como se ha mencionado, ¿no? Estados Unidos es el principal inversor en España. De alguna manera eso también genera, ¿no?, pues una riqueza muy importante, genera empleo y del mismo modo observamos, ¿no?, en los últimos 4 o 5 años una vocación inversora española en Estados Unidos muy relevante, ¿no? Hay muchas empresas españolas que se han introducido en el mercado americano y eso también, bueno, pues de alguna manera salva la política arancelaria. Es verdad que tiene otras connotaciones, ¿no?, desde el punto de vista de establecimiento, pero la realidad es que, bueno, Estados Unidos sigue siendo un país con un potencial para las empresas españolas muy relevante. Esa política arancelaria habrá que ir viendo cómo se conecta y cómo se concreta, ¿no? Y luego hay otro impacto colateral que creo que no es menor, que es el posible impacto que puede tener en el tipo de cambio del euro-dólar, ¿no?, toda esta situación arancelaria. Hemos observado una depreciación del dólar en el inicio del año que tiene un impacto también pues en todos los flujos comerciales, no solo con Estados Unidos, sino con todo el mundo, ¿no?, dentro de lo que es la Unión Europea y el caso concreto de España. Eso, evidentemente, pues genera una mayor eficiencia en las compras en dólar, pues para alguna cuestión como pueda ser la energía. Es verdad que pues oye, no favorece la posición competitiva en la exportación en mercados dólar, ¿no? Pero también creo que es algo relevante cómo la política arancelaria puede tener un impacto sobre los tipos de cambio, ¿no? Y eso también, pues desde el punto de vista empresarial, requiere una atención en la cobertura, ¿no? Al final, si tú estás cerrando operaciones de exportación, algo muy concreto, a 90 días o 120 días y el tipo de cambio te varía, pues tu margen comercial se puede ver alterado, ¿no? Afortunadamente hay soluciones de cobertura, ¿no?, de derivados de tipo de cambio o de aseguramiento a través de las entidades financieras que permiten a las empresas tener su escandallo asegurado tanto en el flujo de compra como en el flujo de venta, ¿no? Pero bueno, ese es un impacto que por número de empresas posiblemente impacte más que el propio flujo, ¿no?, de comercial, ¿no? Y yo creo que esto nos lleva al otro impacto relevante que yo creo que lo hemos puesto de manifiesto, pero que conviene señalar, es que lo que hace sobre todo es incrementar de nuevo la incertidumbre y la volatilidad, ¿no? No solo desde el punto de vista más comercial, ¿no?, con decisiones de exportación concretas que se pueden ver afectadas y, por supuesto, decisiones de inversión que, aunque tienen un tiempo un poquito más largo para tomarlas, también se van a ver afectadas por toda esta evolución, sino también en temas financieros, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante, como decía antes Amparo, tener la cabeza fría, no sobre reaccionar ante anuncios que muchas veces todavía no se han consolidado tampoco, ¿no?, y entender que aquí hay una parte también de juego político, ¿no?, que supera un poco a la parte más económica, pero seguir el tema muy de cerca, porque yo creo que esto va a tener, si continuamos un poco en esta línea de guerra comercial, que no es buena absolutamente para nadie, pues lo que va a generar es una modificación de nuevo, ¿no?, de las estrategias de las compañías a destinos diferentes y diversificándonos en otras zonas del mundo, ¿no? Yo creo que eso es y a mí, importante. si me permites, Nuño, un aspecto importantísimo que me parece que ha señalado Jaime y en el que creo que también es interesante entrar es España como destino de inversión, porque es verdad que España, por una serie de, yo creo, de caracteres, entre los cuales algunos ha mencionado Nuño, como es una energía, pues un mix energético muy interesante. El 54% de la energía que producimos en España es a través de fuentes renovables, es una energía además limpia, una mano de obra altamente cualificada, con
carácter general, y esa situación que yo creo que esa situación geográfica o de localización que nos permite estar como un puente de conexión hacia Latinoamérica o hacia África, yo creo que hacen de España un país interesantísimo en cuanto a destinos de inversión. Y en este sentido creo que hay que ponerlo en valor en toda esta política comercial, es decir, pues en ocasiones el que las exportaciones se vean afectadas se puede traducir en mayor inversión extranjera en España, y es algo que tenemos que seguir fomentando. Nosotros también, a través de ICEX, hay un departamento específico que es Invest in Spain, que es el que trata de precisamente atraer toda esa inversión extranjera en España, y España durante los últimos años es el quinto receptor de proyectos Greenfield, que son los proyectos, digamos, pues que añaden más valor en cuanto a transferencia de tecnología, en cuanto a creación de empleo, y creo que todo esto son cifras que hay que poner en valor y fomentar mucho, seguir haciendo que se den las condiciones de estabilidad, de seguridad jurídica y económica, más las otras que hemos mencionado Jaime y yo, para que de alguna manera España siga siendo un destino atractivo para la inversión extranjera. Incluso en un contexto como este, fragmentado, con el acorralamiento de cadenas de suministro, es un sitio con ciertas ventajas competitivas y una vocación exterior que nos puede venir bien. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además aquí también estamos haciendo un esfuerzo por mejorar lo que es toda nuestra logística, toda la logística de infraestructuras, a través de, digamos, también de los corredores, de las de la movilidad electrificada, y también de una mayor integración en las cadenas de valor. Tú, Jaime, hablabas antes de la ubicación privilegiada, ¿no?, de España como una gran ventaja. Correcto. Además de la ubicación, ¿no? Y oye, la geografía es así, esa es una ventaja muy objetiva, ¿no? Creo que el talento, ¿no?, de España es muy valorado, ¿no?, a nivel internacional. Tenemos sectores punteros, ¿no?, infraestructuras, energía, moda, agroalimentario, y de alguna manera, pues a veces también, incluso lo comentábamos antes del coloquio, ¿no?, cuando sales fuera y ves lo que las empresas españolas están desarrollando en mercados internacionales, es cuando a veces cobramos verdadero ¿no?, conocimiento del potencial que tenemos, ¿no? Creo que además el mix energético y la eficiencia pues nos hace todavía aún más atractivos, y la realidad es que, bueno, pues en los últimos años se está produciendo un movimiento muy importante. Y luego hay una cosa que igual no suena muy financiera, pero que es España es un país en el que se ve muy bien, ¿no? Somos uno de los principales destinos turísticos del mundo, tenemos un sector de servicios pues que también es un referente, ¿no?, a nivel multinacional, tenemos cadenas hoteleras por todo el mundo, y bueno, que es un país, oye, pues que ofrece unas capacidades para venir a vivir, a formarte, a estudiar, ¿no?, pues que están siendo diferenciales. Y luego destacaría también el punto de vista financiero, ¿no? Es decir, todos los inversores extranjeros, cuando vienen a España, necesitan un ecosistema financiero que te permita gestionar tus filiales, tus inversiones, conectarlo con tus matrices, y de alguna manera, bueno, pues las entidades hemos desarrollado capacidades que desde el punto de vista de cash management, de inversión, de gestión del talento, de los empleados de la propia compañía y de las inversiones, pues conectan muy bien con todas las matrices, ¿no?, con entidades financieras pues multinacionales que permiten también pues atraer la inversión desde el origen, ¿no?, en algunas de las geografías como se ha mencionado, principalmente inversoras en España, ¿no? Sí, yo ahora he tenido la ocasión muy recientemente de hacer un viaje a un país como Azerbaiyán, donde hay un interés enorme por España, y donde también ven ese aspecto de puente de conexión entre, bueno, en este caso entre el centro de Asia y a través de España a Latinoamérica o a África. O sea que yo creo que esa concepción también de España como hub, en ese sentido también de conexión y puente entre mercados, creo que es un aspecto muy interesante y que tenemos que fomentar. Tenemos todos los checks, ¿no?, para explicarlo, de ubicación, sector financiero, sector de servicios, estabilidad, acceso a mercados de la Unión Europea, infraestructura logística. No nos podemos quejar, no echan nada en falta. No, hombre, siempre hay margen de mejora en todo, pero creo que tenemos una buena combinación de factores para ser un destino atractivo de inversión y también para funcionar de puente hacia otros terceros mercados. Hablabais antes de volatilidad, Beatriz. Bueno, hablabais todos de volatilidad. Me he acordado porque cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, el euro bajó. Nosotros publicamos que íbamos a alcanzar la paridad y quizá por debajo de la paridad, y en cosa de un mes pues se ha dado la vuelta. Ahora estamos cerca de los 1,10 dólares por euro. Me imagino que esto es o sea, es una incertidumbre añadida que tienen que gestionar. No es lo mismo que digas, oye, la moneda va a subir o va a bajar, a que vaya a subir y a los 2 meses parece que vaya a bajar por el efecto económico de los aranceles.
Bueno, es evidente, ¿no? Yo creo que todo el tema financiero, muy ligado a la evolución de las monedas en general, ¿no? Y especialmente la del dólar, que es un poco la moneda de la contratación internacional, ¿no? Junto con el euro, pues genera más incertidumbre en cuanto al acceso a financiación, el coste de la financiación, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que es un elemento muy importante. En nuestro caso es verdad que nosotros estamos muy volcados normalmente en operaciones que son a plazos muy largos y con lo cual la evolución del tipo de cambio pues no se tiene tan en cuenta porque va y viene, ¿no? Siempre tienes ahí un ciclo más largo del tiempo en el que puedes equilibrar, pero es evidente que toda la fluctuación y la volatilidad financiera afecta muchísimo, desde luego, tanto a los bancos en su posición de poner financiación a disposición de las empresas y para las empresas en su análisis del coste de la financiación en proyectos determinados, ¿no? O sea que efectivamente es otro elemento adicional, por si acaso teníamos pocos, ¿no? Que generan un poquito más de incertidumbre en el contexto económico, ¿no? Ahí quizás iría un poco la relación macroeconómica de todas estas variables, ¿no? Al final, un incremento de la política arancelaria puede generar una inflación y esa inflación puede generar un impacto en los tipos de interés. Y los tipos de interés pues inciden en gran manera en los tipos de cambio, ¿no? Entonces, de toda esa expectativa, al final se está produciendo esta fluctuación. Yo creo que también hay otro agente muy relevante que tenemos que tener en consideración, que es China, ¿no? Al final es el otro gran jugador, que está también pues oye teniendo una estrategia que influye también con la deuda que tiene sobre Estados Unidos y de alguna manera, bueno, yo diría que esa volatilidad afortunadamente tiene capacidad de ser mitigada pues con instrumentos financieros de cobertura, ¿no? Las empresas tienen sus escandallos, creo que tienen generalmente sobre un producto, pues cuando estás vendiendo y cuando de alguna manera te complicas la vida saliendo al exterior, claramente al otro lado hay premio y la rentabilidad o la capacidad de escalar merece la pena, ¿no? Entonces, yo creo que esa combinación de tener un buen diagnóstico del mercado al que nos dirigimos, cuál es la exposición que tengo al tipo de cambio y una adopción de una política de cobertura, asegurando que yo, oye, a lo que me dedico es a mi margen comercial por mi propia actividad. Tenemos, pues, como digo, en el mundo de las divisas hay dos partes, ¿no? El mundo de los spot, ¿no? Que es lo que se llaman las transacciones, ¿no? Pues en contado. Y luego el mercado forward, donde tenemos posibilidad de cubrir pues, prácticamente todas las divisas principales que se manejan en España a los plazos razonables, tanto en las inversiones, como decía Beatriz, en proyectos a largo plazo, ¿vale? Que suelen ir con una cobertura, pues en el caso de España con CESTE, con la ECA, muy razonable, como lo que llamamos el mundo del trade o el comercio exterior, que suelen ser rotaciones más cortas, con márgenes a veces más estrechos que requieren ser cubiertos, ¿no? Pero en general yo diría que tenemos la suerte de tener capacidad para cubrir y mitigar esos riesgos, siempre y cuando los tengamos bien diagnosticados, ¿eh? Insisto en ese mensaje anterior, que es muy relevante, oye, analizar de manera completa en mi cadena de valor tanto la parte financiera como la parte política y de alguna manera, pues oye, tener un buen asesoramiento, ¿no? Y eso estamos avanzando, pues yo creo, de forma muy positiva los últimos años en España, ¿no? Sí, yo creo que ahí es importante también señalar que nuestras coberturas a largo plazo, aunque nosotros no hacemos una cobertura explícita de tipo de cambio, nosotros podemos cubrir en la moneda en la que está el contrato definido y en el que está la financiación, con lo cual es una forma indirecta de cubrir esa evolución de tipos de cambio y quedarnos nosotros con ese riesgo que, como digo, cuando es a muy largo plazo es mucho más fácil de gestionar, ¿no? O sea que podemos hacer cobertura en moneda local, que no la hemos hecho porque al final luego no hemos tenido demanda, pero lo podemos hacer y es otro instrumento que permitiría también un poco hacer frente a estas evoluciones de tipo de cambio no deseadas, ¿no? Y yo, si me permitís añadir, aunque este tema, desde luego, tanto Jaime como Beatriz son mucho más expertos que yo, no de cobertura de tipo de cambio, pero sí de cobertura de tipo de interés, en relación con un variable y fijo, si tenemos un instrumento en la Secretaría de Estado, que es el Convenio de Ajuste Recíproco de interés, y lo cubrimos a través del Instituto de Crédito Oficial. No es de tipo de cambio, es de tipo de interés, pero también, como decía Jaime, yo creo que aquí lo importante es dar una cobertura, pues, y esto lo hace muy bien CESDE, que además siempre interviene par y paso con las entidades financieras, de distintos riesgos, entre los cuales pueden estar también estos riesgos políticos de incertidumbre. Claro, quería preguntaros un poco, porque yo estaría hablando de macro toda la mañana, un poco por las medidas, que habéis hablado mucho del acompañamiento y de la colaboración público-privada, pero para qué medidas concretas son necesarias o son más convenientes para ayudar a esta internalización y diversificación. Estamos hablando de coberturas, quería si me podéis concretar un poco más en qué otros aspectos la Administración puede dar esta ayuda.
Pues digamos que en el ámbito del Ministerio y de la Secretaría de Estado tenemos afortunadamente, y lo comentábamos antes de empezar el debate, una gama digamos, de instrumentos financieros a la internacionalización de las empresas que es muy interesante y que la nutren distintos instrumentos. Por supuesto, la cuenta por riesgo del Estado, de la cual Beatriz es directora y por tanto ahí le dejo a ella todo el protagonismo, pero también tenemos otros instrumentos como el FIEN, el Fondo de Internacionalización de las Empresas, que es un instrumento muy interesante. No quiero decir que vaya más dirigido a pymes porque se dirige a todo tipo de empresas, pero es cierto que viene a cubrir un poco un fallo de mercado, porque digamos que un poco la realidad empírica nos demostraba que por debajo de unos 10 millones de euros las entidades financieras no cubrían esos o no estaban tan interesadas en esas financiaciones, y ahí el FIEN es un instrumento importantísimo para financiar exportación con contenido español a otros países. Además, ese FIEN tiene la parte, digamos, habitual, que es la reembolsable, pero hace unos años se ha iniciado también el FIEN no reembolsable, que es una parte ya subvencionada, es decir, a fondo perdido, que lo que financia fundamentalmente son estudios de viabilidad, lo cual permite a las empresas también tener un diagnóstico antes de entrar en un tercer mercado de la factibilidad o la viabilidad que puede tener esa inversión. Es un instrumento que ha sido muy utilizado y muy demandado y que queremos mantener con carácter estructural. Luego, a través de Cofides también podemos actuar con las pymes a través de FIEX y particularmente de FONPYME, donde se financian operaciones hasta 5 millones de euros y con una cobertura de hasta el 80%. Y aparte, digamos, de estos instrumentos de carácter financiero, luego hay un acompañamiento importantísimo que hacemos a través de ICEX, pues participando en ferias internacionales, diseñando programas específicos de acompañamiento. También la labor que se hace a nivel institucional a través de nuestras oficinas económicas y comerciales, que hay más de 100 por el mundo, que son, digamos, el primer impacto cuando una empresa se quiere internacionalizar en un país. El servicio personalizado que se puede prestar a través de una oficina económica y comercial es importantísimo porque le permite a la empresa hacer un diagnóstico de situación, ver cuáles son las barreras o los requisitos que tiene que cubrir, participar en licitaciones, es decir, tenemos distintos instrumentos y luego también programas específicos de acompañamiento, un programa de mentorización en que empresas grandes mentorizaban a empresas más pequeñas y que hemos desarrollado con cargo a los fondos Next Generation con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de España, o también un programa específico de internacionalización de ICEX, el ICEX Next, al que han accedido unas 375 empresas. Y luego un aspecto muy importante que hemos venido mencionando a lo largo de toda la charla es la importancia del talento para la internacionalización. Es decir, yo creo que en España tenemos un talento muy importante que también gusta a los inversores extranjeros, pero también estamos de alguna manera contribuyendo a crear talento para la internacionalización, es decir, personas específicamente formadas para ayudar a las pymes a su internacionalización. Y en ese sentido me gustaría poner en valor las becas ICEX, que este año cumplen 50 años, es decir, son unas becas y una institución ya muy consolidada que han generado unos 9.000 becarios a lo largo de su historia y han permitido a las empresas contar con ese talento para la internacionalización, porque son unas becas que tienen una parte formativa inicial, luego una parte en oficina económica y comercial y luego unas prácticas en las empresas. Muchos de esos becarios son personal que acaba quedándose en esas u otras empresas internacionalizadas. Con esto quiero decir que hay una serie de factores que incluyen las herramientas financieras, pero también el apoyo institucional y el apoyo al talento de la internacionalización, que creo que producen una cadena muy buena, una combinación muy buena para generar pues esas herramientas que necesitan las empresas y en particular las pymes para internacionalizarse. Y yo, si me permites que añada un poco la parte, como decía Amparo, la parte de CESCE, ¿no?, como instrumento de apoyo financiero a las empresas, de la mano y, por supuesto, bajo el mandato y la dirección de la Secretaría de Estado de Comercio. Nosotros, me gusta definirnos como unos facilitadores de financiación, porque yo creo que de todos los instrumentos que tiene la Secretaría de Estado somos el más de mercado, ¿no? Porque, de hecho, nuestro objetivo es facilitar financiación privada para la financiación de exportaciones españolas
y de inversiones españolas. Y yo creo que eso es una tarea que es muy interesante y nos ayuda mucho y nos obliga a estar en el mercado y en las necesidades del mercado que va generando, ¿no? Somos un instrumento, yo creo que algunos nos conoce más por las grandes operaciones de exportación, pero yo quiero aquí reivindicar nuestra tarea con las pymes, porque de hecho en número de operaciones y en suministradores y efecto indirecto sobre empresas somos mucho más relevantes para empresas medianas y pequeñas, que además es el grueso del tejido empresarial español, como no puede ser de otra manera. Es verdad que tenemos unos cuantos proyectos muy emblemáticos que son muy grandes y que impactan mucho en la cartera de riesgos que nosotros gestionamos, pero lo que es cierto es que un porcentaje altísimo de nuestra actividad diaria es mucho más con empresas medianas y pequeñas. Y en ese proceso yo creo que tenemos varios productos que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo, porque nosotros el mandato que nos da la Secretaría de Estado es ir generando y innovando dentro de nuestros productos e ir cubriendo las demandas de las empresas en distintos momentos del tiempo, ¿no? Yo creo que aquí, en la crisis del 2008-2010, supimos poner en valor un producto como la cobertura de avales, por ejemplo, en un momento en el que los bancos se fueron reestructurando y reduciendo un poco la capacidad por un tema de rating español por un lado y por otro por estructura de la propia banca española, y ahí fuimos relevantes y lo seguimos siendo, ¿no? Nos hemos mantenido como uno de los elementos que permite a los bancos amplificar su capacidad de cubrir riesgos de empresas españolas en avales internacionales, cosa que yo creo que es muy interesante. Está el crédito circulante también como instrumento potente. En el momento del COVID tuvimos un instrumento absolutamente nuevo, que fue la cobertura de las líneas COVID en paralelo con el ICO, mucho más pequeñas, pero que para nosotros también fue un reto. Y desde entonces estamos todo el rato generando productos adicionales que creemos que cubren demandas en el mercado. En el tema de las pymes llevamos mucho tiempo trabajando con las entidades financieras, que nos parece un poco la mejor forma de intentar involucrarles también a ellos, ¿no? En la financiación, como decía Amparo, ahí hay un fallo de mercado bastante evidente en operaciones, sobre todo de crédito comprador, relativamente pequeñas, que es muy difícil que ocurran. Bueno, pues intentando también adaptar nuestros productos o para que las empresas exportadoras puedan ellas solas tener un efecto similar a una financiación con un crédito comprador, o impulsando un poco, incentivando a los bancos a entrar en esa parte del mercado, que yo creo que estamos avanzando mucho y es un proceso muy interesante. Y comentábamos antes, y a mí sí me gusta decir, que nuestra labor de trabajo con las pymes somos auténticos consultores. Tenemos un equipo de gente dedicado a este tipo de proyectos. Son operaciones normalmente muy pequeñas, de empresas que no nos conocían o no tienen un poco el expertise que tienen otras empresas grandes en estos instrumentos, y ahí sí que tenemos ahí un reconocimiento propio y mucho orgullo de ayudar a muchas empresas muy pequeñas. Y mi último comentario son las becas ICEX, Amparo. Nosotros somos usuarios. La contratación en mi equipo de cuenta del Estado tenemos una muy buena muestra de becarios ICEX que pasaron por nosotros en la segunda fase y que hemos conseguido que se queden en nuestro equipo trabajando un poco por la internacionalización de las empresas españolas, ¿no? Con lo cual yo creo que es un éxito absoluto como instrumento. Bien. Y yo ya solo añadiría 2 o 3 cosas concretas, ¿no? O sea, yo creo que ¿dónde está la oportunidad? ¿Qué nos falta, ¿no? O dónde tenemos que seguir incidiendo. El talento que se ha mencionado, eso es clarísimo. La internacionalización es muy importante, tener a personal capacitado. Creo que la digitalización y la eficiencia en el proceso todavía es una oportunidad de mejora en la que tenemos que seguir trabajando, ¿no? El acceso a nuevos mercados, la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Del Big Data, la inteligencia artificial en la expansión internacional también creo que es una oportunidad grande. Y diría el tamaño, ¿no? O sea, el tamaño de las empresas en España, relativamente comparado con nuestros competidores, aún sigue teniendo una oportunidad grande, ¿no? Somos pequeños comparativamente con otros mercados, ¿no? Y en ese sentido me gustaría mencionar algunas iniciativas concretas que desarrollamos conjuntamente para acompañar ese incremento en el tamaño de las empresas, ¿no? Lo primero es, oye, un exportador lo que necesita no es solo vender, sino cobrar, ¿eh? Al final tenemos que asegurar que las entidades financieras, pues con un crédito documentario, con un aval, con una garantía, somos capaces de aportarles nuevos clientes, ¿no? Cualquier empresario busca nuevos clientes. Una vez que tengo un cliente, es desconocido para mí y ese riesgo tengo que mitigarlo porque me va a pagar a plazo, y ahí tenemos instrumentos de cobro de garantía para el cliente, que si él cumple su exportación se quita ese riesgo, como puede ser un crédito documentario o un factoring, ¿vale? Lo segundo es financiar toda esa actividad. Para el tamaño necesitamos meter muchísima financiación en el sistema, y ahí creo que la colaboración público-privada es fundamental, pero los anticipos de exportación, los factoring de exportación, todos esos son instrumentos a la orden del día que tienen un nivel de desarrollo muy importante. También del lado de los pagos, ¿no? En las importaciones tenemos instrumentos como el confirming que nos ayudan.
Y luego diría también, el siguiente paso es el acompañamiento en la internacionalización. Cuando una empresa da el salto a México, a Estados Unidos, a Reino Unido, a Portugal, a, no sé, a Argentina, ¿no? Ahora con también todo el contexto que tenemos allá, es un desafío completamente nuevo a lo que venía haciendo en una exportación. Pasa a ser una multinacional, tiene que abrir una cuenta, presentarse en un país nuevo. Entonces, por ejemplo, en el caso del Banco Santander, oye, pues con nuestra presencia en 15 geografías muy relevantes, ayudamos a una empresa desde España a ser introducida en un mercado local, a abrir esa primera sociedad, a tener la contratación de los recursos humanos y luego, por supuesto, hacer ese onboarding financiero, ¿no? La apertura de la cuenta, el alquiler de la oficina, la primera financiación, que son pequeñas cosas muy concretas que a veces pues representan una barrera de entrada muy importante para una empresa española pyme, ¿no? Con una dimensión. Y ahí creo que, oye, pues hemos capacitado muchísimo todas nuestras funcionalidades pues para poder acompañarlo, ¿no? Y luego, como se ha dicho, pues nosotros también somos usuarios de las becas ICEX y creo que como país y como industria, pues el sector público y privado, pues tenemos ese camino de oportunidad para seguir apoyando a las empresas, ¿no? Sobre el tamaño de las empresas, si me permitís, es cierto que el pequeño tamaño de las empresas es un factor que les perjudica, ¿no? Y que, aparte de todo lo que estamos hablando de internacionalización, que como decía antes, junto a la digitalización son palancas de resiliencia y de crecimiento, también poner en valor alguna reforma estructural ligada al plan de recuperación, como fue la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, que uno de sus objetivos precisamente era que las empresas que aumentara esa demografía empresarial, ese tamaño de las empresas y también pues atender a otras cuestiones que les pueden afectar, como es la morosidad de las operaciones comerciales, introducir los temas de factura electrónica o acudir a métodos de financiación, digamos, alternativos a la pura financiación bancaria, que por supuesto es importantísima y fundamental en este caso. Es decir, es cierto que esa pequeña demografía empresarial pues no favorece específicamente a las pymes, pero hay instrumentos y palancas que creo que pueden permitir aumentar de tamaño, ser más resilientes y más competitivas. Es un reto multinivel, digamos, porque sí. el tamaño se habla en comercio exterior, pero se habla también en financiación, en acceso a mercados de capitales. Es, digamos, si hace 20 años el comercio exterior podría ser una pequeña asignatura pendiente para España, que hemos avanzado mucho, es lo que nos viene, donde tenemos que trabajar a partir de ahora también, el tamaño empresarial. Sí, sí, totalmente. En este sentido yo creo que también hay iniciativas muy interesantes como el Laboratorio de Competitividad que está poniendo en marcha el ministro Carlos Cuerpo a nivel de la Unión Europea, o incluso el que haya instrumentos, digamos, de rating para pymes, que es algo que no está tan previsto, tan utilizado y que supone, en su caso, una barrera a su financiación. Entonces yo creo que incidir en esas líneas de actuación va a favorecer precisamente el crecimiento y la competitividad de las pymes. Claro. Con un efecto beneficioso también en un tema que yo creo que el que hablamos últimamente mucho también en España, que es el nivel de los sueldos, ¿no? Yo creo que uno de los elementos por los que los sueldos en España a lo mejor son más bajos comparativamente es porque el tejido empresarial, en un porcentaje altísimo, son empresas medianas y pequeñas que su capacidad de incrementar sueldos no es tan sencilla, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema muy relevante. Y el tema de rating me gustaría un poco añadir, Amparo. Nosotros llevamos una estrategia, hemos hecho en los últimos 2 años acuerdos con algunas agencias de rating que se dedican especialmente a empresas medianas y pequeñas y hemos hecho un acuerdo con ellos para asumir nosotros su clasificación de rating como riesgo, para darle un poco más de rapidez a nuestra suscripción de riesgos medianos y pequeños en empresas, que ese rating les da un poco una facilidad de entrar en financiación adicional, ¿no? Yo creo que esto está muy en esa línea de promover que las empresas medianas y pequeñas tengan capacidad de generar esta especie de etiqueta suya de buen riesgo en el mercado, y eso facilita mucho los procesos, porque otra de las cosas que hemos aprendido es que para trabajar con empresas medianas y pequeñas la agilidad en la respuesta es importantísima, ¿no? Cosa que en proyectos más grandes no es tan relevante. En este caso tenemos que ser capaces de ese time to market, como dicen los financieros, ser capaces de hacerlo con una agilidad y una rapidez que no es tan sencillo, ¿no? El tamaño empresarial está ligado con la productividad, o sea, las empresas más grandes son más productivas, con lo cual también pueden pagar más a sus trabajadores. Esto está un poco relacionado con lo que comentabas tú, Jaime, sobre la digitalización. Claro, la digitalización te abre mercados, te facilita muchas cosas, pero también cuesta, o sea, también supone un reto, hay que integrar tecnologías, algunas de ellas más disruptivas.
también es más difícil para una empresa pequeña dar ese salto, exige tiempo, exige dinero, exige esfuerzo. Quería si me podéis comentar un poco qué retos afrontan las empresas, sobre todo las pequeñas, para jugar en este nuevo entorno en el que o juegas o no estás en el partido. Bueno, oye, pues claramente la tecnología tiene que ser un vector de la eficiencia empresarial y del apoyo a la escala, ¿no? Creo que eso ha tenido una aceleración muy importante como consecuencia del COVID, ¿no? A la fuerza, pues tuvimos todos que continuar con nuestros negocios, ¿no? Sin la posibilidad de viajar, y ahí yo creo que ha habido muchas empresas que han descubierto pues que también hay un mundo nuevo, ¿no? Generalmente lo primero que hace una empresa fuera de España no es vender, es comprar. Generalmente la importación suele ser la primera experiencia que tiene una empresa, y cuando viajas y conoces un proveedor descubres que hay otro mundo, que hay otro mercado en el que a lo mejor tu producto puede tener un encaje, ¿no? ¿Cómo la tecnología nos puede ayudar a descubrir nuevos mercados? Bueno, pues tenemos, no sé, tenemos diferentes portales, ¿no? Nosotros tenemos uno que es el portal Santander Trade o Navigator, que de alguna manera pues hace matchmaking entre pequeñas empresas que pueden pues complementar un perfil y ser accesibles, ¿no? Hay diferentes iniciativas en mercado donde las pequeñas empresas, pues hay marketplaces o lugares donde ya puedes vender fuera de España sin un requerimiento de presupuesto importante, ¿no? Pero en cualquier caso, claramente es un círculo virtuoso, ¿no? Al final, si soy capaz de hacer eficiencia dentro de mi compañía gracias a la tecnología, podré reinvertir esos recursos eficientados en capacitarme para internacionalizarme, ¿no? El problema que a veces ocurre es que para que un proyecto empresarial internacional sea rentable tienes que estar 2 o 3 años invirtiendo fuera, en un equipo, en una estructura, de alguna manera un establecimiento comercial permanente en un país, ¿no? Y eso, efectivamente, si tienes una dimensión más reducida, te limita mucho, ¿no? Entonces, el desafío o la oportunidad, mejor dicho, pues es simplificar el acceso a la tecnología, ser capaces de combinar las nuevas tecnologías con el mundo del trade, y aquí también hay un desafío, y es que el mundo es muy global y el comercio internacional pues se rige por reglas y usos uniformes que tienen una homogeneidad grande en el mundo, pero que también están supeditados al nivel de desarrollo tecnológico que tenga tu contraparte. Si tú vas a hacer una exportación en África, pues al final el nivel de tecnificación que tienes en ese mercado a lo mejor es distinto del que tienes en un mercado más desarrollado, con lo cual la tecnología nos puede ayudar a encontrar nuevos contrapartes y nuevos clientes, claramente con el Big Data, con estas marketplaces. Segundo, nos puede ayudar a eficientar nuestros procesos internos dentro de la compañía y poder reinvertir esa capacidad, y lo que es muy importante es tener ese talento, ¿no? Yo creo que al final el mundo STEM, ¿no? Que estamos pues todos tan focalizados en cuidarlo y en desarrollarlo internamente dentro de las empresas, es fundamental. Tenemos capacidad de hacer cosas que no hubiésemos imaginado hace muchísimos años, y también en el sector exterior. Y hay un tema que también me gustaría mencionar, y es que en todo este contexto digital y tecnológico la ciberseguridad es fundamental, ¿no? Al final también hay mucha gente del otro lado pues mirando qué oportunidades puede haber y qué vulnerabilidades. Entonces es muy importante que desde origen cualquier proceso que tengamos de exportación tengamos un componente de ciberseguridad y de validación de las contrapartes muy importantes, ¿no? Cuando antes viajabas le veías la cara a tu cliente y sabías que era él, ¿no? Pero ahora, pues oye, todo esto nos da una escala muy importante, pero tiene que estar integrado el concepto de la ciberseguridad en la exportación del mismo modo que en cualquier otro ámbito de las empresas, ¿no? Entonces diría, bueno, un poco esos son los desafíos que tenemos. La escala es enorme, lo repito, ¿no? El 99% de la población mundial está fuera de España, ¿no? Con lo cual, cómo acceder a ella de una forma mucho más rápida, pues tiene que estar relacionado con la tecnología, pero teniendo también, pues siempre hay una previsión clara de estos temas, ¿no? De hecho, fíjate, yo diría incluso que la digitalización va a ir más despacio por la ciberseguridad, ¿no? Yo creo que son dos fuerzas un poco contrapuestas. En algunos casos nos hemos lanzado todos a la digitalización, ¿no? Estoy pensando en las firmas electrónicas, por ejemplo, ¿no? En un proceso que iba como muy rápido, y ahora hay un tema de ciberseguridad que va un poco frenando, acompasando a lo mejor, ¿no? A un ritmo un poquito más despacio, ¿no? Porque hay temas de ciberseguridad que lo que hacen es que sea más difícil digitalizarse
de verdad, ¿no? O sea que yo creo que hay un trade-off. Pero yo quería añadir un punto de vista un poco distinto sobre las tecnologías nuevas o disruptivas, porque nosotros, y por compartir con vosotros lo que nos estamos encontrando, ¿no? Estamos viendo algunos proyectos en nuevas tecnologías que todavía no están suficientemente probadas, que necesitan financiación, y ahí nosotros como facilitadores estamos intentando entrar en esa fase previa en la que el riesgo tecnológico en un proyecto dado es relativamente elevado, ¿no? Y yo creo que este es un poco el reto de en qué momento podemos entrar nosotros cuando los bancos todavía no están cómodos con tecnologías que no se han desarrollado del todo, que en algunos casos están incluso en pruebas, ¿no? Estoy pensando en algún proyecto que hemos desarrollado en el sector aeroespacial, por ejemplo, ¿no? En tecnologías que para nosotros son absolutamente prioritarias y estratégicas, y cómo instrumentos como el nuestro tenemos que dar ahí un saltito y un pasito un poquito sobre tecnologías cómodas en las que ya están muy desarrolladas en el mercado. Esto está muy relacionado también, yo creo, con toda esta estrategia de seguridad económica dentro de la Unión Europea, y cómo somos capaces de promover nuevas tecnologías que son interesantes para nuestras estrategias, ¿no? Y ahí yo creo que hay un esfuerzo adicional que nosotros como instrumento público y los bancos también, un poquito en una fase a lo mejor anterior a la que están acostumbrados, tenemos que ser capaces de asumir este riesgo tecnológico en los proyectos que nos estamos encontrando y que hacía tiempo que no veíamos, ¿no? Me parece un tema muy relevante. Y yo, si me permitís añadir, que nos preguntabas también, Nuño, cómo de alguna manera desde la Administración hacíamos ese acompañamiento o podíamos acompañar en esa digitalización, ¿no? Y a mí me gustaría aquí hablar de un programa, no es que esté ligado a la internacionalización, pero sí a la digitalización fundamentalmente de las pymes, que es el programa Kit Digital. Es un programa que estaba dotado con más de 3.000 millones de euros, que ha llegado ya a 550.000 operaciones y que permite precisamente incidir en esa palanca de digitalización de las pymes, y donde aparte de pues temas de marketplaces, e-commerce, o software o incluso CRM para relación con los clientes, también se incide mucho en las nuevas tecnologías, la incorporación de la inteligencia artificial y, por supuesto, la ciberseguridad. Y en este sentido de la ciberseguridad, que a mí me parece muy relevante, como comentaba Jaime, hay algunos datos que son curiosos, como por ejemplo que el 89% de las empresas con más de 10 empleados sí tienen esos programas de ciberseguridad, mientras que en el caso de las micropymes este dato desciende al 55%, cuando en realidad estar preparado frente a ciberataques o a ciberriesgos creo que es algo absolutamente fundamental. Creo que también otras estrategias que nos permiten y que nosotros, por ejemplo, desarrollamos a través de ICEX, es permitir o desarrollar programas para que las empresas trabajen se internacionalicen a través de plataformas de e-commerce o marketplaces. Y luego un aspecto importantísimo es que el comercio digital está aumentando hasta un 20%. Y en este sentido, en relación con esa estrategia que hablábamos al principio de diversificación de mercados y de alcanzar acuerdos de libre comercio, hay una rama específica de acuerdos de comercio digital. Se acaba de suscribir uno con Corea del Sur y creo que es algo que tenemos que, una línea de trabajo importante a explotar, porque en ocasiones también nos encontramos en otros países donde hay barreras tecnológicas precisamente para desarrollar ese comercio digital. Todo lo que podamos solucionar a través de esos acuerdos es avanzar en esa línea. Muchas gracias. Quería haceros alguna pregunta un poco combinada sobre dos aspectos que hemos tratado parcialmente y en qué medidas es una ventaja competitiva para el sector, tanto para el sector exterior de cara a abrir nuevos mercados, como también de cara a atraer inversión, que son las infraestructuras, la ventaja de la infraestructura logística, cómo está ese desarrollo, y luego la apuesta por la sostenibilidad, tanto en el plano energético, que ya creo que ya lo hemos comentado, como también en el plano de producto de, oye, yo estoy haciendo productos sostenibles en un mundo donde parece que lo sostenible, pues que hay una mayor demanda. ¿Creéis que hay ventaja competitiva de España en estos ámbitos? Yo creo que sí, en el ámbito, en los dos. Empezando por el tema de la logística, creo que se están haciendo esfuerzos importantísimos en los últimos años por tener, digamos, una logística intermodal y por aprovechar esa situación geográfica que nos permite gozar de muy buenas infraestructuras y de ser un punto de conexión, por ejemplo, hacia Latinoamérica o hacia África. En este sentido, creo que es importante destacar que en España hay 17.000 kilómetros de red convencional de carreteras, una red de transporte
digamos, por ferrocarril también muy amplia, y una infraestructura tanto portuaria como aeroportuaria también ingente, con 46 creo que son puertos y 44 aeropuertos. Esto también se ha hecho un esfuerzo importante de inversión para crear esos corredores, el corredor mediterráneo y el corredor atlántico, y también esas autopistas ferroviarias, por ejemplo, la que conecta Algeciras con Zaragoza, que de alguna manera aprovecha una intermodalidad en el transporte, donde se combina el transporte por carretera, por supuesto el transporte marítimo, el transporte por carretera y el transporte ferroviario. Se han hecho importantes e ingentes inversiones, creo que unos 7.700 millones del plan de recuperación dedicados a todo esto, y también a la mejora, digamos, de las infraestructuras en cuanto a los aeropuertos en temas de ciberseguridad. O sea que yo creo que aquí hay, y también la creación de plataformas logísticas, es decir, creo que ahí gozamos de una ventaja competitiva, y además, y para enlazar con el tema de la sostenibilidad, fomentando una movilidad terrestre electrificada y sostenible. Por tanto, avanzamos hacia uno de los objetivos, digamos, que son palanca de la actuación y del desarrollo de las políticas del Gobierno durante los últimos años. Y entrando en la parte de eficiencia energética, de sostenibilidad, creo que esas certificaciones energéticas en España hemos demostrado que son un activo, no necesariamente, digamos, un coste, sino una inversión, porque en definitiva ser sostenibles implica también un menor gasto energético, un menor consumo de agua y por tanto, en un medio plazo, un producto más competitivo. Además, aquí yo creo que, como decía, en España tenemos que sacar también o poner en valor el que somos capaces de producir energía hasta un 54% de fuentes de energía renovables, y que también nos enfrentamos a un mundo donde, por ejemplo, las empresas que se quieren internacionalizar o que quieren exportar, en ocasiones se encuentran con mercados o clientes que valoran que esos productos sean sostenibles. En este sentido, creo que hay ejemplos claros, como por ejemplo el sector agroalimentario o el sector de la moda sostenible. Creo que hay sectores donde la incorporación de esa eficiencia energética, de esa sostenibilidad, es importante, y hay que hacer, por supuesto, un acompañamiento, como lo hacemos, por ejemplo, a través del desarrollo de programas como el programa de capacitación de proveedores sostenibles, y luego también a través, digamos, de algunos controles de calidad comercial y de sostenibilidad, como por ejemplo los que realizamos en el Ministerio a través de nuestra inspección de SOIBRE, que precisamente lo que vela es porque se reúnan los productos que entran en nuestro país una determinada calidad comercial y también de sostenibilidad. Así que yo creo que sí que se puede ser a la vez sostenible y competitivo. Yo me gustaría aquí añadir también desde el punto de vista nuestro. Nosotros en la sostenibilidad llevamos por mandato de la Administración ya pues como 3 o 4 años trabajando en varias cosas. Por un lado, en una transformación de nuestra cartera de operaciones en una cartera mucho más verde de lo que era hace tiempo. Es verdad que nosotros teníamos un peso en la cartera relevante de unas cuantas operaciones grandes de refinerías que hacían que el sector del oil and gas fuera muy excesivamente presente en la cartera, y en los últimos años, con el lanzamiento al mercado en esta vocación de ir adaptándonos a lo que las empresas van necesitando y a lo que la banca está dispuesto a financiar, y ahí hemos tenido un objetivo conjunto de crecer en proyectos verdes que yo creo que es indiscutible. Lanzamos una póliza que es la póliza verde de inversión, que es la primera póliza nuestra en la que estamos cubriendo todo el riesgo comercial de una inversión concreta de empresas españolas en el exterior, siempre que estén relacionadas con un proyecto verde. Es un producto que ha funcionado fenomenal y que lo que nos ha puesto de manifiesto es, primero, que tenemos empresas españolas que son líderes absolutas en procesos sostenibles y especialmente de energías renovables, y que están haciendo proyectos en todo el mundo, y ahí tenemos varios proyectos en Australia, en mercados OCDE con unas tecnologías y con unas best practices muy elevadas, y por lo tanto eso está siendo un elemento que estamos acompañando a las empresas en este proceso de internacionalización. Luego, no somos solo más competitivos cuando somos más verdes, que también es un poco de lo que hablaba Amparo, sino que es que además tenemos sectores enteros de la economía española dentro del área sostenible y de renovables que son absolutamente líderes en el mercado internacional, ¿no? Yo creo que eso es un valor que tenemos claramente y yo creo que tenemos que ser capaces de explotar. Y luego tenemos instrumentos que nos permiten un poco apoyar a las empresas en este proceso de transición energética, que es una auténtica reconversión industrial probablemente, ¿no? Porque es verdad que hay sectores que en sí mismos son muy verdes directamente, pero hay otros muchos que tienen que eficientar procesos con todo un coste incluido, en el que nosotros también tenemos la capacidad
capacidad de ayudarles a financiar estos procesos, ¿no? Por lo tanto, yo sí que creo que tenemos ahí una ventaja competitiva importante, ¿no? en varios puntos de vista, todos relacionados con la sostenibilidad. Bueno, yo creo que se ha dicho lo más relevante, ¿no? Nada, pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante. La verdad es que yo me he quedado con ganas de escucharos más y sobre todo me he quedado con ganas de que, oye, dentro de 6 meses, toda esta niebla de incertidumbre que tenemos, pues a ver dentro de 6 meses, un año, pues nos volvemos a juntar dónde estamos o cómo ha cristalizado toda esta situación actual que, bueno, que cambia por horas o por minutos. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer de verdad y nada, buenos días y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.